Hola chicos, muy buenos días. Primero que nada, saludándolos. Estoy muy contenta con los avances que hemos tenido con ustedes. Los sigo invitando a que así se mantengan y que en todas sus materias tengan un buen nivel de participación. Yo sé que estamos de repente ocupados en el trabajo, en otras cosas, pero agradezco a los que han atendido el llamado y han estado presentes de manera virtual. Bien, el día de hoy te quiero compartir el cierre de la temática de la estructura de la narración y explicarte un poquito sobre el cuadro comparativo que quiero que hagas con respecto a los diferentes subgéneros literarios. Primero, te voy a hacer un acercamiento aquí. Espero se vea bien. Si no se ve bien, igual te voy a mandar una fotografía más tarde por ahí vía WhatsApp. Te quiero hablar ahora de la parte de los personajes. Estuvimos viendo en sesiones anteriores lo relacionado a los subgéneros narrativos, la estructura de la narración, cuáles son sus partes de manera general. Estuvimos hablando un poquito sobre los narradores, de hecho por ahí vía WhatsApp les mandé ejemplos de los distintos tipos de narrador y nada más retroalimentar en este aspecto que cada tipo de narrador depende desde dónde nos está contando la historia, ¿sí? El tipo de narrador se va a definir con base en quién nos está contando la historia, cuál es su perspectiva, si es la persona que vivió los hechos, si es una persona externa, si hay una mezcla entre lo externo, lo interno, etcétera. Te voy a hablar ahora, dentro de las siguientes partes de la estructura de la narración, hablamos de manera muy general de los personajes y de la trama. Ahora te quiero hablar de cuáles son las divisiones o clasificaciones que vamos a encontrar dentro de estas partes. Los personajes los vamos a encontrar de 4 tipos, que son protagonista, antagonista, personajes secundarios y personajes incidentales. ¿Cuáles son estos? Un protagonista, si nosotros vemos una película o leemos un libro, cualquier tipo de narración que tengamos por ahí, nos vamos a dar cuenta que hay un personaje o varios, puede ser más de uno, personajes principales, es decir, quien en torno a quién gira la historia. Pero además de esos personajes principales, siempre tenemos el típico que le hace la vida imposible a ese personaje principal, que es un antagonista. El antagonista es ese personaje, puede llegar a ser malvado, que generalmente se va a manifestar como el enemigo del personaje principal, viene a ser la contraparte al personaje principal. Puede llegar a pasar en algunas narraciones que el personaje principal sea malo, el protagonista. Igual pues el antagonista es el que está ahí para echarle a perder de alguna manera al protagonista, ¿no? Es el que tiende a darle sabor a la historia. Pero además de estos dos tipos de personajes, tenemos los personajes secundarios. Los personajes secundarios no son principales, no son antagonistas, son personajes que llegan a aparecer en uno o en varios momentos de la historia, pero su importancia radica en ese reforzar la historia, ¿sí? Ahora, si hablamos de los personajes incidentales, son personajes que llegan a aparecer pocas veces, pero estos tienden a impactar en los hechos, tienden a generar algún cambio importante dentro de la historia o dentro de la relación de los demás personajes. Entonces, de acuerdo al grado de importancia que tiene cada uno, es como los vamos a clasificar y los vamos a entender. Si vemos una película, ahí perfectamente podemos identificar todos estos tipos de personajes. Igualmente, si leemos un cuento. Posteriormente pasamos a la trama. La trama tiene partes que son las partes de la trama, el planteamiento, nudo, clímax y desenlace. El planteamiento es la parte de la historia que nos va introduciendo, que nos va marcando lugar, tiempo, nos presenta a los personajes y nos va dando el escenario del que se va a hablar, ¿sí? Nos va introduciendo a la historia. El nudo nos va presentando ya la parte problemática. Siempre en cualquier narración existe esto. Hay una parte en donde se desencadena un problema, pero en el clímax tenemos la parte más emocionante. Esa parte en la que cuando estamos leyendo
o cuando estamos viendo la película, esa parte dentro del guión cinematográfico en la que nos tiene al borde del asiento, nos tiene pensando qué va a pasar. Por ejemplo, si estamos leyendo una novela, también nos puede llegar a suceder esta parte en la que ya queremos saber qué va a suceder o en la que inclusive entramos en ansiedad porque no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos cómo es que se va a resolver la historia. Entonces a eso es a lo que le vamos a llamar el clímax. Y por último tenemos el desenlace. Ojo con el desenlace. No quiere decir que siempre tenga que ser un final feliz, ¿eh? He leído historias donde los finales son fatales o donde inclusive quedo con la duda de a ver qué pasó, en qué momento sucedió esto. Entonces el desenlace es el final. Tiende a ser la solución del problema, positiva o negativa, pero es donde ya termina, donde ya sabemos ahora sí qué es lo que va a pasar, si el malo murió, si no murió, todo lo que ya se estuvo desarrollando va a terminar ahí. El nudo y el clímax son consideradas como las partes del desarrollo, las puedes encontrar como planteamiento, desarrollo y desenlace. Si hablamos del desarrollo, el nudo y el clímax son las partes donde tenemos el desarrollo de la historia, ¿sí? Entonces, estas serían las partes de los personajes y de la trama. Ahora, también quiero aprovechar para platicarte un poquito sobre las dudas que me han estado preguntando en torno a la antología. Acuérdate que una antología es una recopilación de obras, ¿sí? De distinto tipo. En este caso lo estamos haciendo de narraciones. Entonces tú vas a buscar obras. Acuérdate también que te carga un libro de literatura 1. Te invito a que revises ese libro. En ese libro también vienen ejemplos de fábulas, de epopeyas, de cuentos, aparte del material que yo te he estado compartiendo y lo que supongo que ya estuviste por tu cuenta encontrando. Entonces, nada más hay que recopilar las obras, no hay que hacer otra cosa. En el caso de la epopeya, que son más extensas, o de la novela, por ejemplo, ahí sí un resumen, pero igual puedes buscar el resumen. O sea, lo que me interesa es que recopiles las obras, que vayas leyendo en la generalidad y que me identifiques semejanzas y diferencias. Para eso, el último trabajo que te voy a pedir es un cuadro comparativo. En este cuadro comparativo, por ahí en el mensaje omití la fábula y la epopeya. Vamos a hacer una comparación entre fábula y epopeya, mito y leyenda, cuento y novela. Por ahí vía WhatsApp te voy a estar mandando también algunas capturas del libro de texto que te puedan ayudar para guiarte. ¿Qué vas a hacer en el cuadro comparativo? Es muy sencillo. Me vas a poner dos columnas, ¿sí? Me vas a poner, por ejemplo, características en la parte superior. Después de ahí me vas a escribir cuento en un extremo y en el otro, novela. Y con base en lo que tú vayas leyendo, vayas investigando, ya sea del libro de texto o de fuentes externas, me vas a poner las características del cuento, las características de la novela. Y posteriormente en la parte de abajo tú me vas a poner una conclusión de en qué se parecen, en qué son diferentes, de acuerdo ya a lo que tú entendiste de todo lo que estuviste revisando. Esto para no generarte estrés en cuestión de la entrega, esta me la vas a entregar el día lunes con hora límite de las 12, ¿sí? Para que me dé tiempo de revisarlos y de poder tener tus calificaciones listas en el instituto el día martes, para que ya tú te puedas estar comunicando con dirección y revisar esa parte de tus calificaciones. Yo no te las voy a dar a ti, tú me vas a ir entregando todo y pues ahora sí que hasta lo que yo reciba, hasta esa fecha y esa hora, es lo que te voy a tomar en cuenta. Si no me entregas nada, ya te vas en cero. Entonces espero que si me entregues todo lo que tengas pendiente, por favor. Todavía tienes oportunidad. El día de mañana, domingo, igualmente te voy a abrir participación de 9 a 12, pero voy a procurar que estés lo más posible trabajando, ¿sí? O sea, ahora sí que nada más pues estar ahí en atención a tus dudas para que aproveches el tiempo de poder estar trabajando en todo lo que tengas pendiente de la materia.
Entonces sigo estando a tus órdenes. Siempre es un placer saludarte. Cualquier cosa, ya sabes, estamos en contacto. Bye.